Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra institución. Para esta semana tenemos la orientación de grupo correspondiente al 28 al 2 de octubre. Durante estos días hemos vivido como sociedad una serie de situaciones bastante tensas. Continuamos con toda la incertidumbre asociada al tema del aislamiento, y es por ello que para esta orientación de grupo hemos querido de manera muy concreta proponer una triada, es decir, tres conceptos que además de ser actuales, son coyunturales, es decir, son conceptos claves para este proceso que estamos viviendo como personas, como familia, como sociedad. Damos una cordial bienvenida a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a las familias, invitándolos a que en esta orientación de grupo, en lo posible, podamos estar juntos como padres de familia y como estudiantes en la medida de las posibilidades. Y si no, de todas maneras, el video va a quedar fijo en YouTube, en el canal YouTube, canal institucional que tenemos de Familia Oidemista, y de igual manera vamos a enviar las diapositivas para que los directores de grupo la puedan compartir con más facilidad, y aquellos estudiantes que no tengan conectividad, cuando puedan acceder al WhatsApp, también puedan ver al menos las diapositivas o en algún momento puedan ver el video cuando tengan esa posibilidad. Bueno, muy bien, vamos a tratar de que esta orientación de grupo sea lo más concreta posible. Consiste básicamente, como lo hemos venido haciendo, en que ustedes puedan ver este video y a partir del mismo se genere una reflexión con el director de grupo a través de las preguntas que él les pueda hacer y generar un conversatorio y unas conclusiones finales sobre el tema que esperamos sirvan para fortalecer en cada uno de los miembros de la comunidad educativa estos conceptos fundamentales. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de esta triada. Triada significa tres elementos, tres conceptos. Conceptos de tolerancia, de diversidad y el concepto de inclusión. Esta frase, entonces, con esta frase queremos comenzar, ¿cierto? Esta orientación de grupo. La tolerancia es la virtud de la democracia, el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas. Son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Ser tolerantes, entonces, según Victoria Camps, implica que nosotros demos algo de nosotros, que nosotros tengamos una apertura de nosotros hacia las personas que nos rodean. Y en esa apertura, entonces, surge la convicción de que nuestra verdad no es la verdad de todos, de que nuestra verdad no es una verdad absoluta y que en tal medida todos podemos tener una diversidad de posturas, de opiniones, de maneras de ver el mundo, que es tarea entonces del ser humano poder llegar a unos acuerdos de comprensión en la medida en que mi forma de ver las cosas pueda conversar con la manera de ver las cosas de las otras personas. Somos distintos y tenemos distintas diferencias, diferencias de creencias, diferencias de raza, diferencia en nuestros orígenes étnicos y culturales, en nuestras costumbres cotidianas somos completamente distintas. No solo hay diferencia en la apariencia física, también la hay en la forma en cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, en esa medida, la diferencia realmente es un valor, la diferencia es una fortuna. La diferencia, ser diferentes, es lo que permite que como seres humanos tengamos unos atributos
tengamos unas virtudes, tengamos unos valores, tengamos cosas para mostrarle al mundo por ser diferentes. Y es esa diferencia la que permite que podamos tener incluso posibilidad de crear y de recrear el arte, la religión, las costumbres, las relaciones que establezcamos con los otros. Entonces, la diferencia no la podemos ver como un factor agresivo, como una amenaza. La diferencia no es una amenaza. La diferencia, antes, por el contrario, es una potencialidad para crecer como seres humanos y ser mejores seres humanos incluso. Partimos entonces de unas preguntas. ¿Realmente nosotros toleramos esa diferencia? ¿Nosotros realmente somos tolerantes? Porque esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Es muy importante reflexionar sobre esos prejuicios que podamos tener y así hacernos preguntas tales como las siguientes. Preguntas de situaciones que ocurren en la cotidianidad. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de que en ocasiones lancemos chistes racistas, por ejemplo? De que lancemos chistes o bromas pesadas por la diferencia de alguna persona o por la manera de comportarse de alguna persona que está cerca de nosotros. Tenemos señalados o determinados a cierto grupo de gente por su aspecto o comportamiento. Señalamos a esas personas de acuerdo a sus rasgos, a sus características. Inmediatamente nosotros generamos un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Una manera rígida de ver a esas personas. No es que esas personas son así porque es que mire cómo se paran, mire cómo miran, mire cómo caminan, etcétera, etcétera. Cuando tenemos la oportunidad de compartir con personas diferentes a nosotros, nos aislamos. Nosotros nos aislamos, nos alejamos o intentamos aprender de esas personas que son distintas. Entonces, este tipo de preguntas yo los invito a que nos las hagamos y se las hagan en el grupo también y se las hagan en la familia, porque es que muchas veces nosotros caemos en comportamientos intolerantes precisamente porque creemos que ese comportamiento la otra persona lo tiene que aceptar. Ah, no, es que yo le hago una broma pesada y de malas el otro, de malas y no la soporta, de malas porque es un llorón, de malas porque es una débil, de malas porque es que no aguanta. Entonces ya alejamos o nos distanciamos de esas personas. Entonces reflexionemos de qué manera nosotros podemos ser intolerantes con los otros y no aceptar la diferencia de esas otras personas. Preguntémonos pues sobre qué tanto realmente somos tolerantes en nuestra vida cotidiana. Muy bien, igualdad entonces no significa que todos seamos iguales, ¿cierto? Es muy importante hacer ese reconocimiento, porque entonces uno tendería a pensar que ser iguales implica que todos tengamos una misma manera de comportarnos y de ver la vida. Y realmente igualdad no significa que todos seamos iguales. Miremos esta foto. Esta foto hay jóvenes de ambos sexos con unas características, unas fisionomías, unos rostros, unas maneras de vestirse, unas maneras de llevar el cabello totalmente distintas. ¿Qué los hace iguales? Por ejemplo, son iguales en tanto son jóvenes, en tanto son ciudadanos o van a ser próximamente ciudadanos, pero cada uno tiene sus características y sus diferencias fundamentales. Entonces, la gráfica superior de los muñequitos nos muestra eso. Realmente la igualdad no significa de que todos seamos iguales y enseguida vamos a profundizar sobre ello. No se trata entonces de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. He ahí pues la clave. Tener igual derecho a ser diferentes. La diferencia como una virtud, la diferencia como un valor. Yo tengo derecho a ser distinto al otro, ¿cierto? Pero en términos de equidad, yo también tengo derecho a ser tratado igual que los otros. Vamos a mirar entonces ese pequeño detalle. La igualdad no significa necesariamente justicia. Vemos en la gráfica de la izquierda que nos muestra que hay una igualdad. ¿Igualdad por qué? Porque todos para poder ver ese partido de béisbol están parados en el mismo banco. Todos tienen el mismo banco, pero resulta de que no todos tienen la misma altura. Entonces, por consiguiente, no es lo mismo parar en un banco de una altura determinada, una persona alta, para que pueda observar la cancha,
que parar a una persona de altura baja, de talla baja, porque resulta que la persona de talla baja no va a tener la capacidad, no va a tener la posibilidad de ver el partido, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí sería justicia? ¿Qué sí sería justicia? Justicia significa, entonces, en esta gráfica, que aquel de talla baja pueda también ver el partido así como los otros, pero para poder ver ese partido, es decir, para poder atender a esa característica particular de ese individuo, pues no es suficiente un solo banco, tiene que pararse en dos bancos porque su característica talla baja le impide verlo con un solo banco. Mientras que el que tiene talla alta, observemos que el que tiene talla alta no necesita ningún banco, porque ya tiene una característica que es el ser alto. Entonces la gráfica es clara, nos muestra que efectivamente una cosa es la igualdad y otra cosa es la justicia, ¿cierto? Esa es la justicia. La justicia es poder obrar de acuerdo a las características y condiciones de los individuos. Miremos entonces, para ir terminando, el artículo 1 de la Declaración de la UNESCO sobre la tolerancia. Tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humano. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia, no solo en un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de la guerra por una cultura de la paz, fundamental. Entonces, ahí tenemos dos gráficas que nos ilustran eso que acabamos de mencionar. Dos comportamientos, el uno, un comportamiento intolerante con la diferencia, un comportamiento agresivo con el otro que no es igual a nosotros. Y en la segunda gráfica, una imagen en donde nosotros comprendemos esa diferencia, toleramos esa diferencia, aprendemos a apreciar la diferencia en el otro y coexistimos con ese otro que es diferente. Para terminar entonces, plantear el siguiente elemento, la educación y la inequidad, ¿cierto? Aunque la calidad y la cobertura parecen haber aumentado en los últimos 3 años, las brechas entre los estudiantes que pertenecen a instituciones públicas o privadas y aquellos que se ubican en las zonas rurales o urbanas continúan creciendo. Es decir, que pasamos de la dimensión individual de estos conceptos a una dimensión social. Y es necesario entonces entender que en medio de esa diferencia es muy importante aportarle a que la inclusión realmente sí signifique equidad. Inequidad es un comportamiento de injusticia, como lo mirábamos en la gráfica ahora. Es injusto que aquel de talla baja se suba solo a un banco para poder ver el partido, porque no lo va a poder ver. Es justo que le podamos suministrar el elemento para poder ver el partido. En ese orden de ideas, entonces, cuando le suministramos a esa persona, le damos a esa persona los elementos de acuerdo a sus características, que para que pueda acceder a eso lo llamamos inclusión. Entonces, la inclusión es equidad, la inclusión es importante porque atiende con calidad y equidad a las necesidades comunes y específicas que las distintas poblaciones presentan. Nosotros como institución educativa tenemos que velar precisamente por ello y es una reflexión para todos. Tenemos que velar para que todos, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus condiciones, puedan acceder al sistema educativo, puedan acceder a la formación. Y ese precisamente es el reto que día a día nos hemos trazado para que no se nos quede ni uno solo atrás, como lo muestra la gráfica, para que permanezcamos unidos, firmes en este proceso de ser mejores seres humanos. Tolerancia, diversidad e inclusión. Este es el cierre, pues, de esta actividad de orientación de grupo, este video que les estamos proponiendo. La educación es una tarea tanto de la familia como de la institución educativa y solo en una comunicación constante de ayuda podremos mejorar el proceso formativo de todos. Formar en tolerancia y respeto por la diferencia es un aporte fundamental para hacer de la inclusión
algo real y concreto. El medio escolar supone un contexto idóneo para las relaciones entre iguales, unas relaciones basadas en el respeto, la tolerancia, la solidaridad, fundamental ese concepto, y empatía, alejándose de estereotipos y abrazando la diversidad. Sea pues entonces este el momento para invitarlos a reflexionar sobre estos aspectos, para que tengamos en consideración que efectivamente es tarea de todos aportarle a una sociedad diferente y como tal, pues, podamos generar unos espacios de reflexión, tales como este que estamos propiciando, de la orientación, de la orientación de grupo, y por eso entonces en la ayuda y con el acompañamiento de los maestros, de los directores de grupo, podamos efectivamente hacer la reflexión de cierre. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan una excelente semana.